Primera de los Corintios, capítulo 7. Casamiento, divorcio, recasamiento. En la mañana mirábamos matrimonio y divorcio. Hoy miraremos matrimonio o casamiento, divorcio y recasamiento. Versículo 1, Primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y después, versículo 39 y 40. Léalo conmigo en voz alta, todos juntos. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Padre, gracias una vez más por este tiempo, por claridad de tu palabra. Gracias por ella, porque es clara, diáfana, transparente, inequívoca, incuestionable, indubitable, sobre lo cual no hay sombra de duda ni de variación. Gracias por tu revelación perfecta, que hace sabio al sencillo. Ayuda a tu iglesia a entender sabiduría en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Conversando con el pastor Rodríguez, que estuvo acá en el tiempo de almuerzo, él me decía que una de las causas tristes por causa del crecimiento y la proliferación del divorcio en las iglesias es por culpa de los propios pastores que no predicamos estos temas y que simplemente no los predicamos porque no queremos, porque no nos conviene, porque tenemos miedo, porque me botan de la asociación o porque se va fulano, mengano y sutano. Yo soy completamente independiente y a mí solamente autoridad arriba de mí está el Señor y su palabra. Y yo no le debo a nadie, nadie me debe a mí, y esta iglesia es autónoma e independiente 100%. Y no vamos a predicar lo que le convenga a otro, vamos a predicar lo que le convenga al pueblo de Dios. Y él decía que por culpa de los pastores, y él se incluía a él y también a mí, por culpa de nosotros los pastores, es que existe este cáncer del divorcio dentro de las iglesias. Hermano Sandy, ¿le gusta esta corbata? Con esta yo me casé. El 25 de junio de 1900, no te importa, de 1994, yo me casé, o me casaron. ¿Cómo usted quiere interpretarlo? Depende. ¿Ok? Hermana Jennifer, ¿le gustan estos zapatos? Con estos zapatos yo me casé el 25 de junio del año 1994. Conservo la misma corbata, conservo los mismos zapatos. ¿Y dónde está mi esposa por allí? Y conservo, hermana, la misma esposa todavía. Amén. Porque el matrimonio no es un juego. Como mirábamos mañana, en la mañana, Cristo dijo, por lo tanto, debido a esto, hasta que la muerte los separe. El matrimonio es una empresa de 2 para 2, una empresa maravillosa, que pueden llegar
muy lejos ese matrimonio. Cuando uno de los dos es un recalcitrante chivo o chiva vieja, un mulo o una mula vieja, no llegan a ninguna parte. Menos si los dos son mulos viejos. Para que lleguen bien, a buen término y alcancen bendiciones que tiene Dios para ese matrimonio, para esa pareja, para que alcancen lo bueno, tienen que funcionar los dos iguales. Amén. Amén. El matrimonio es como un yugo. ¿Te entiende lo que es el yugo? Hay dos bueyes y los dos tienen una madera cruzada en su cuello. Y para donde va uno, va el otro. Y para donde va el otro, va el otro. No hay forma de que y cuando uno de los dos bueyes no quiere caminar, es un desastre. Los dos tienen que apuntar en la misma dirección. Eso es parte de la realidad. Pastor, yo quiero ser libre, entonces no te cases. Y si te casaste y quieres seguir siendo libre, eres un desastre. Y eres un fracaso, y eres una fracasada o un fracasado. No debiste haberte casado. Debiste haberte quedado solo o sola. Perdóneme que sea tan directo, pero es la realidad. Es la realidad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos divorcios tú tienes que tener en tu vida para que el divorcio se convierta en un pecado? ¿Cuántas mentiras yo tengo que decir para ser un pecador mentiroso? ¿Cuántas mentiras yo tengo que decir para ser un pecador mentiroso? 1. ¿Cuántos divorcios se necesitan en la vida para convertirse en un pecado? 1. Hace tiempo atrás, conversando con una persona, un familiar mío, que apoya el divorcio y el recasamiento, le dije, ¿cuántas veces uno tiene que divorciarse para que se convierta el divorcio en un pecado? No me quiso responder. No me quiso responder. Y si el divorcio, porque la Biblia dice en Malaquías 2:16 que Jehová Dios repudia, o sea que odia, detesta el repudio, el divorcio. Dios lo detesta porque es un pecado. Y la Biblia es clara desde Génesis al Apocalipsis. Vamos a ver ahora en 1 Corintios 3 conceptos para que usted y yo podamos entonces entender a la luz de la Biblia, ¿okay? A la luz de la Biblia lo que dice la palabra de Dios. No el psicólogo y no el psiquiatra fulano de tal, y no la asociación de iglesias cristianas, y no el Bible College, y ni el reverendo tanto, ni el doctor en teología tanto. No, vamos a la Biblia. A la Biblia, es lo que manda. Es lo que manda, es lo que importa. Y haríamos bien volver a la Biblia. Voy a decir lo mismo que dije en la mañana. Sin Biblia no hay iglesia cristiana. Sin Biblia no hay cristianismo. Sin Biblia no hay salvación. Sin Biblia no hay vida cristiana. Y muchas iglesias, muchos pastores han dejado la Biblia de lado para enseñar su propia teología, su propia conveniencia. Y las iglesias están convertidas en un show. Voy a predicar un tema un día. Un tema que prediqué hace años. El show no debe continuar. Que lo prediqué hace muchos años. Por ahí está el bosquejo guardado en algún baúl de los recuerdos. Porque el show no debe continuar. Las iglesias se han convertido en un lugar de entretención, en un lugar de show. Donde está llena de artistas. Y ya no hay prédica. Ya no hay teología. Ya no hay Biblia.
¿okay? Se han convertido en un negocio, se han convertido en una empresa para hacer dinero. Y usted sabe a lo que me refiero. Usted sabe a lo que yo me refiero. Y hay una gran debilidad, hay una gran escasez de púlpitos bíblicos. Hombres de Dios que prediquen todo el consejo de Dios. Primera de los Corintios, capítulo 7, comienza hablando del matrimonio y termina hablando del matrimonio. Es un capítulo dedicado solamente al matrimonio. Yo disfruté cuando enseñé Primera de los Corintios completa. Yo no sé cuánto tiempo me demoré, 2 años, 3 años, 5 años, ni recuerdo cuánto. Pero ahí quedó en el tintero, dicen en mi país, quedó en el tintero impresiones muy maravillosas de manera especial, tocante al capítulo 7, donde se nos enseña de manera diáfana, clara, transparente, algunos conceptos que nos van a ayudar a entender y a aceptar lo que se dijo en la mañana, porque la Biblia tiene unidad. No es que Cristo enseñó una cosa y Pablo se le ocurrió enseñar otra diferente y Pedro después vino y enseñó lo que se le vino en regalada gana. No, hermano, hay unidad. Hay unidad. Pastor, pero si hay unidad en los escritores bíblicos y hay unidad en los libros bíblicos, ¿por qué tanta iglesia cristiana? Porque a muchos se les olvida predicar la palabra de Dios y predican su propia teología. De ahí vienen las divisiones. De ahí vienen los conflictos. 3 conceptos. Primer concepto. Primero en los Corintios capítulo 7. Conceptos bíblicos conceptos bíblicos para el estatus en relación al matrimonio. Primer punto. Conceptos bíblicos para el estatus en relación al matrimonio. El segundo punto es conceptos bíblicos para casarse o no casarse. El tercer punto es conceptos bíblicos para durabilidad del matrimonio. 3 conceptos que aparecen aquí, claros. Primero, conceptos bíblicos para el estatus en relación al matrimonio. Escúcheme para acá. Aquí hay diferentes estatus en relación al matrimonio. Todos tienen un estatus, todos tienen una posición de acuerdo a la Biblia. Tienen un término. Levántense todos los solteros, los que nunca se han casado, levántense. Obviamente hablando, los solteros son los que nunca se han casado. Pónganse en pie todos los solteros. Ese es un estatus. Soltero. Soltero, soltera. Ellos son solteros, solteras. Amén. Es el estatus de ellos. En cuanto al matrimonio, si ustedes le preguntan, en cuanto al matrimonio, ¿qué estatus tú tienes? No, yo soy soltero, yo soy soltera. Punto. ¿Ok? Pueden tomar asiento. Pónganse en pie todos los que están casados. Aquí tenemos otro estatus. Ellos son casados. Escúcheme, el término en griego implica atados, enrejados. Pueden tomar asiento. ¿Hay alguien aquí viudo, viuda? Hermana Irma. La hermana Irma tiene otro estatus frente al matrimonio. Viuda. Voy a hacer otra pregunta, pero no necesitan ni apuntar ni pararse. Pero aquí hay algunos o algunas que a lo mejor ya están separados y divorciados. Ese es otro estatus. Y Primera de los Corintios presenta todos estos estatus, menos uno. Entonces, lo primero que yo quiero establecer a manera de estudio bíblico es que Primera de los Corintios capítulo 7 me presenta los diferentes estatus. Hermanos, los que entienden el griego, los que entienden el idioma en griego, han dicen y seguirán diciendo que el griego es un idioma exacto, con una palabra
Se crea toda una verdad detrás de esa palabra. Es un idioma exacto. Y tiene palabras específicas. No es como el castellano, el que hablamos nosotros. Malamente dicho español, es castellano. El castellano hay muchas palabras para definir ciertos aspectos de la vida. En el griego principalmente en el griego bíblico, teológico, como se escribió en el Nuevo Testamento, son palabras exactas. Acompáñeme entonces, acompáñeme. Versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas. Aquí tenemos dos estatus, solteros y viudas. Solteros es el término en griego ágamos. Ágamos significa literalmente soltero, sin casarse. Viudas, como mi hermana Irma, es gera, con J, gera, que significa deficiencia en cuanto a que le falta el esposo o la esposa. En este caso, como es una mujer, gera, deficiencia en cuanto a que le falta un esposo. Luego dice aquí, versículo 32 y 33. Vamos a ver lo que dice el 32 y 33. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, el término casado, gameo, gamus, tiene que ver con nupcial, boda, matrimonio. Es decir, cuando se habla de un casado, se habla de que está gameo. Para que me entiendan lo que estoy tratando de decir. Y gameo significa alguien que pasó por el proceso nupcial. Es específico. Versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La palabra aquí, separación, versículo 15, a ver, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí habla del separado. El término es con J, jorizo, con Z, jorizo. Significa poner espacio entre, en este caso, poner un espacio entre el esposo y la esposa, porque están separados. Eso significa jorizo. ¿Ok? Significa alejarse, significa separarse. Versículos 10 y 15, a ver, 10. El 15, perdón. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Perdón, el 10, a ver. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. La palabra reconciliado aquí, una persona que se reconcilia, que estaba separado, pero que ahora se reconcilia, es la palabra catalazo, que significa componer, arreglar la diferencia. Es decir, se reconcilió. ¿Cuántos hemos estado enojados con nuestras esposas o con los esposos? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Emocionalmente estaban separados por un tiempo. No estaban viviendo en la misma casa, pero están enojados, separados. El hombre duerme con el gato, la mujer duerme con los muchachos en el cuarto, y eso es así. ¿Ok? Pero cuando se reconcilian, entonces significa que esa barrera de separación ya no existe y se juntan. ¿Ok? Sigamos viendo términos que tienen que ver con el matrimonio. Estatus. Entonces está separados, reconciliados. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes,
La palabra vírgenes aquí es parcenos. Parcenos significa hija no casada. ¿Ok? 7, 27 y 28, leamos el 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. El término ligado aquí es deo. No recuerdo dónde está el acento, pero ligado significa deo. Significa atado, encadenado, preso, sujetado. El que está ligado a mujer significa que está casado y está preso y estás encadenado. I'm so sorry for you, buddy. Todos los casados están encadenados, enjaulados. Ustedes saben que alguien dijo una vez, yo no entiendo a estos muchachos solteros, porque los casados están locos por salir de la jaula y los solteros están locos por entrar a la jaula. De ahí viene el término. El casado, el que está ligado, unido en matrimonio, está atado. Y no te sueltes si Dios no te suelta, porque te vas a meter en un serio problema. ¿Entiendes? Sigamos adelante. 27 y 28, sigamos adelante. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Hermano, Pablo, en el tiempo que escribió esto, dicen algunos que fue soltero. Yo no creo, yo tiendo a pensar que Pablo en algún momento estuvo casado. Tiendo a pensar, no lo puedo asegurar. Pero en el tiempo en que el Señor lo llamó a salvación, o a lo mejor era viudo, o a lo mejor era separado, pero todas las cartas que Pablo escribió ya lo hizo en un tiempo en que él estaba libre de mujer. Ahora, hay pastores que creen que siempre fue soltero, amén. No vamos a discutir por eso, ni vamos a descalificar por eso. Cada pastor tiene su posición y tenemos que respetar el uno al otro. ¿Ok? Entonces, dice aquí el 28, versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre. El término libre es luo o luo, no sé dónde está el acento, a mí se me olvidó poner el acento. Luo significa aflojar, soltar las cadenas. Mira qué específico, que es específico el idioma en griego. Doncella, versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Espérese un poquito. Perdón, 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Casada aquí es guné, que significa esposa. Y doncella, parcenos, hija no casada, virgen, soltera. Es decir, cuando el término habla de una muchacha virgen o de una muchacha soltera, es el mismo término. Número 1. Entonces, cuando una mujer o un hombre se separan, ¿qué estatus matrimonial tiene? Hermano Sandy, cuando un hombre o una mujer se separa, ¿cuál es de acuerdo a la primera clase que tuvimos ahora, el hombre o la mujer que se separa, cuál es el estatus de esa persona? ¿Cómo se debe llamar esa persona? ¿Quién me responde? Hermano Rosalío, de acuerdo a lo que enseñamos en este momento, si un hombre o una mujer se separan, ¿cuál es el estatus? ¿Cómo se le llama a ese hombre? Separado.
separado. ¿Y por qué se llaman solteros ahora? Porque todos esos términos están en la Biblia. El que se separa, sepárese o reconcíliese. Por lo tanto, el que se separa, según la conjugación verbal obvia, es un separado. El viudo, el que se le fue el esposo o la esposa, es viudo, no es soltero, porque un día estuvo casado. El soltero que nunca se ha casado es soltero. Hay un término en toda la primera de Corintios capítulo 7 que no aparece. ¿Cuál es el término? Perdón, ¿cuál? La Biblia no lo dice, pero es el sinónimo. Busque rápidamente. Malaquías 2:16. Malaquías 2:16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. El repudio es botar al cónyuge de tu lado, sacarlo afuera, separarlo de ti. Es un término más fuerte que el separado. Es un repudiado. Mateo capítulo 19, entonces. Que es lo que predicamos en la mañana. Versículo 8, versículo 9. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia. Hermano, el término repudiar en Malaquías 2:16, como dije en la mañana, es shalach, que quiere decir enviar lejos, sacar afuera, botarle. En Mateo 19:9, el término es apolúo, que quiere decir divorciar, soltar, enviar, dejar libre. Entonces, vuelvo a hacer esta pregunta. Entonces, un divorciado, ¿qué es lo que es? ¿Soltero, viudo, separado o divorciado? ¿Y por qué entonces hoy los llaman solteros? ¿Usted conoce separados o divorciados que se creen solteros ahora? Y como se creen solteros, entonces tienen derecho a casarse. ¿Pero quién ha dicho eso? Eso es el humanismo metiéndose dentro de la iglesia. Aquí había una hermanita que venía a la iglesia, divorciada. Y ella muchas veces se llamaba a ella misma soltera. Yo sí la conoce. No, yo soy soltera. Y a mí me chocaba ese término. Y yo dije, no, yo tengo que buscar en la Biblia si realmente es correcto. No, no es correcto. Es divorciada. Es repudiada. La Biblia es específica. ¿Me explico lo que estamos diciendo? La Biblia no se equivoca. Es el humanismo que se está metiendo dentro de las iglesias. Ahora escúcheme, voy a repetir lo mismo de siempre. Usted conoce una persona que está separada, que está divorciada y se llama soltero o soltera. No vaya a su casa a decirle esto. No sea tonto, no sea tonta. Yo no le enseño a usted para que ande peleando con la gente. Yo le enseño para que fortalezca su relación matrimonial, para que fortalezca su vida, respete a los que han pasado por estas crisis. ¿Me explico bien? Porque yo no enseño esto para criticar a los que pasaron por esto. Yo enseño esto para que entendamos nosotros, para que tengamos conceptos claros, para que edifiques tu vida. Si usted en algún momento cae en esa crisis, no busca consejo y se separa, usted es un separado. Y si se divorcia, usted es un repudiado, según la Biblia, o un divorciado. Usted no es soltero, usted no es soltera. ¿Está claro eso? Es interesante que 1 Corintios capítulo 7 no aparece este término repudiado, repudiar.
¿Por qué? Yo me puse a pensar y darle tutú, darle caco aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque parece que Cristo, pienso yo, ya había aclarado el concepto en Mateo 19, en Mateo 5, acerca de los repudiados, acerca de los divorciados, pero no había aclarado muy en detalle los otros estatus matrimoniales, y el Señor, por medio del apóstol Pablo, aclara los demás estatus matrimoniales, porque Cristo ya lo había aclarado, el estatus de los repudiados, de los divorciados. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Es lo que yo puedo entender. Voy a buscar para más responder esa pregunta, pero es lo que puedo ver. No, mi cabeza no me da para tanto. Primero, ¿está claro entonces? Primer punto entonces, conceptos bíblicos para estatus en relación al matrimonio. Todos tenemos diferentes estatus aquí y hay que respetar todos los estatus. Yo no estoy enseñando esto para apuntar con el dedo, tú eres un separado, tú eres una repudiada, tú eres un repudiado, cállate la boca. Tú no eres mandado a estar criticando, ni cuestionando, ni descalificando, ni yo tampoco. Como maestro de la palabra de Dios tengo que enseñar estos temas con delicadeza. Obviamente hablando, yo no soy delicado para enseñar, soy fuerte, yo soy categórico y determinante, pero bajo ningún punto de vista lo hago para ofender. Si me preguntan, yo aclaro todo esto, sí. Y si me encuentro con situaciones como esta, donde un divorciado o una divorciada me dice que es soltero o soltera, bueno, ella lo creerá. A los ojos de Dios no es soltero ni soltera, es repudiado o repudiada, divorciado o divorciada. Y aquí podrá casarse 20 veces, pero en el cielo va a seguir casado como si fuese la primera vez. Eso es lo que yo creo. Y a mí me respetan y yo respeto a los demás. Eso es lo que yo enseño. Entonces, conceptos en cuanto a estatus. ¿Está claro esto? Muy importante. Para que usted no caiga en ese humanismo, en ese liberalismo, porque la Biblia no nos da permiso para eso. Segundo, conceptos bíblicos para casarse o no casarse. Primero los Corintios capítulo 7 enseña quién se puede casar y quién no se puede casar. ¿Sabía usted eso? Es maravilloso. La Biblia no se equivoca. Primera de Corintios dice quién se puede casar y quién no se puede casar. Vamos ahí entonces. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, versículo 8. Mire, del versículo 1 al versículo 6 me habla sobre la responsabilidad del hombre y de la mujer en cuanto a la intimidad. Y no voy a entrar más en detalle porque no corresponde, no es una clase de eso. Pero en el versículo 8, mire lo que dice. Digo pues, y mire lo que dice aquí, digo pues a los solteros y a las viudas. Aquí el Señor es determinante y específico. La primera enseñanza, ¿va para quién? Va para todos los solteros que se pusieron en pie aquí y va para las viudas. Ya sabemos lo que es un soltero. Soltero es uno que nunca se ha casado, según el contexto bíblico de la palabra. Y viuda es una persona que se casó, pero que por casualidad el esposo o la esposa comió 3 pasitos y ahí se quedó. No, es broma. No, hermana Irma, es broma. Yo conocí a Mateo y no, es broma. Aquí habla sobre quién se puede casar y quién no se puede casar. Mire lo que dice.
Primero, solteros y viudas o viudos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léalo conmigo allí. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pablo dice quedarse como yo porque su estatus en el presente estaba solo. A lo mejor era viudo, a lo mejor era separado, era divorciado, yo no lo sé. Pero en ese momento Pablo estaba ¿qué? Solo. Digo pues a los solteros, a las solteras, a los viudos y a las viudas, que bueno fuera que se quedasen viudos solteros, o sea, sin casarse, o solteros sin casarse, que es lo que quiere decir. Pero, versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. En este versículo, la palabra de Dios autoriza de manera clara a los solteros, a los que nunca se habían casado, y a los viudos y a las viudas que un día estuvieron casados, pero que su cónyuge murió, a ellos la palabra los autoriza a casarse. ¿Está claro? A los solteros y a las viudas. Hermano, la Biblia es categórica, es determinante en esto, es inequívoca. Pastor, y los casados, leamos el siguiente versículo entonces. ¿Qué le dice a los casados? Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, ligados, atados, enrejados, enjaulados. Perdona que te recuerde tu estatus, pero ese es el que, como me ha dicho Juan, que lo dije en la mañana, pastor, qué lindo la boda, qué lindo casarse, pastor, wow, pero la boda y la pareja camina en blanco, la mujer y el hombre espera a la novia, la fiesta, las rosas, las flores, el vals de los novios, pastor, qué lindo, pero qué terrible es quedarse casado. Eso me lo dice Juan. No casado, hermano, enjaulado. No es terrible si hacemos las cosas como Dios manda, si nos sometemos a lo que Dios manda. Hermano Sandy, ¿por qué te pusiste colorado, hermano? No, o es el reflejo de la corbata. Viudas, solteros y solteras, si no tienen don de continencia, cásense. Se les permite casar. Pero a los que están unidos en matrimonio, mire lo que dice, a los que están unidos en matrimonio, mire lo que dice aquí. Frase interesante, mando, no yo, sino el Señor. ¿Por qué dice eso? Porque ya Cristo había estipulado una de las verdades para los casados. Por lo tanto, Pablo está recordando lo que en algún momento Cristo ya había enseñado. A los casados, a los que están unidos en matrimonio, dice que la mujer no se separe del marido. En este caso, el hombre también. Y dice, y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. ¿Lo dice el pastor Huayco o lo dice la Biblia? Si usted como pareja, si usted casado, casada, atado, atada, desea liberarse por la vía incorrecta, por alguna razón, mire, 2 matrimonios en mis 30 años de pastor que yo tengo, hay 2 matrimonios que yo sé que tenían que separarse. Y uno es amigo mío, porque se estaban pidiendo las cabezas y se estaban matando. Pero yo fui claro con estas parejas, ustedes siguen juntos, se van a matar. Vamos a leer unos siguientes versículos para que entiendan con esta ilustración lo que significa el siguiente versículo. Se iban a matar. Y definitivamente tenían que separarse. Pero yo fui claro
con las dos parejas, pero la Biblia dice, quédate sin casar. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia ahí? ¿Aguantarías quedarte solo como un eunuco toda la vida sin casarte? Hombre, mujer. Pastor, no creo. Entonces reconcíliate. Vuelve. Haz las paces. Pide perdón. Perdona. El problema es la falta de pedir perdón o la falta de perdonar. Porque a ti te gusta que te perdonen. Y si a ti te gusta que te perdonen porque tú no eres perfecto ni perfecta, tú metes las patas y tú te equivocas. Entonces, si a ti te gusta que te perdonen, para que te dé gusto que te perdonen, aprende a perdonar entonces. Porque tú eres pecador, imperfecta, igual que tu cónyuge, pecadora o pecador, imperfecto o imperfecta. Los dos se ofenden, los dos se equivocan y tienes que pedir perdón y tienes que perdonar. Si sabes que no puedes quedarte soltero, ya sea por el aspecto íntimo, sexual, o porque no sabes cocinar y no sabes lavar ropa y no te vas a manejar bien, o tu economía no se va a administrar correctamente porque tu cónyuge te ayudaba a administrarlo, entonces reconcíliate. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Resumamos. ¿Los solteros se pueden casar o no se pueden casar? Sí. ¿Las viudas se pueden casar o no se pueden casar? Sí. Los que están unidos en matrimonio, si se separan, ¿se pueden casar? Porque ya Cristo también lo había estipulado, que si se separa o se divorcia y viene el repudio y se casa, el repudiado cae en el estatus de adúltero o de adúltera. Y el que repudia, si se casa, cae en el estatus de adúltero. Y la repudiada o el repudiado, si se casa, caen en adulterio. ¿Está claro este asunto? Este es el asunto. Pero los que están unidos en matrimonio, casados como Dios manda, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Está claro ahí? Sigamos leyendo porque es interesante lo que viene ahora, y que por lo que viene ahora algunos justifican el recasamiento y no es bíblico. Aquí no dice que tienes permiso para casarte nuevamente si te separas. Algunos dicen, bueno, pastor, a mí mi cónyuge ya no quiso estar conmigo, yo soy creyente, pero mi cónyuge, mi esposo o mi esposa, no siendo creyente, no quiso vivir conmigo y me abandonó y se fue. Yo soy inocente, pastor. No, espérate. Aquí no existe la cláusula para casarse. Leamos entonces. Versículo 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Pastor, ¿cómo se entiende eso? Parece que Pablo no había encontrado, o el Señor Jesucristo, o la palabra no había legislado sobre el punto que Pablo va a explicar ahora. Pero Pablo entonces, con la autoridad apostólica, con la autoridad divina de Dios, dice, yo digo, porque Pablo tenía la inspiración de Dios sobre él. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella
consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, aquí habla de los matrimonios mixtos, espiritualmente hablando, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con él, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Hermano, el concepto no es que el esposo incrédulo o la esposa incrédula va a contaminar al creyente y lo va a mundanalizar. No, es al revés. El creyente va a bendecir al que no es creyente. Y no es el inconverso que va a bendecir al que es creyente. Entonces dice, si tú tienes un cónyuge, esposo o esposa, no creyente, y quiere vivir contigo, vive con él. Es tu esposo, es tu esposa. Ante Dios es tu esposo, es tu esposa. Si quiere vivir contigo, vive con él, vive con ella. De tal manera que tu santidad y tu presencia como creyente, de alguna manera va a bendecirle a él, a ella y a los hijos. Y vuelvo a repetir, y no al revés, que por ser el esposo o la esposa mundano, te va a mundanalizar a ti. A no ser que eso ocurra, pero difícil, si eres creyente de verdad, no va a ocurrir. Sino que tú vas a hacer santificación, bendición para él, para ella. Sigamos leyendo. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto no dice que son salvos. Aquí ni dice que porque uno de los esposos es creyente, automáticamente la salvación va al otro. No, son santificados, son bendecidos, pero no significa que son salvos. Simplemente pueden llegar a escuchar y a entender el mensaje de Cristo de la salvación por medio de tu presencia como creyente. Eso es lo que quiero decir. Entre algunos de los conceptos que se pueden enseñar aquí. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero, ahora viene la frase, pero, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En este versículo, muchos hoy están enseñando. Ve, pastor, ahí lo dice. Si el esposo o la esposa inconversa abandonan al creyente o a la creyente y lo dejan solo, pastor, Dios nos llamó a paz. Por lo tanto, yo quedo libre y soy inocente porque él o ella nos divorciaron y entonces yo no puedo volver a casar. El versículo no enseña eso. Ese versículo no enseña que porque eres abandonado por el creyente, por el inconverso, o aún por otro creyente, que yo digo es creyente y se divorció. Aquí han pasado algunos casos que definitivamente supuestos creyentes y han hecho desastres con su esposa, aún teniendo hijos, y las han abandonado. Ese no es creyente para mí. Y el tiempo me dio la razón a mí. No es creyente. Es un impío que se metió dentro de la iglesia y nunca fue creyente. O como dicen los hermanos arminianos, que es una gran realidad, es un apóstata. Porque ahora vive el mundo y se olvidó de todo lo que era Dios. Entonces, ese versículo lo voy a volver a leer para que usted entienda.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Será acaso que le está llamando incrédulo la Biblia al que está tomando un paso falso y equivocado e incorrecto, que si siendo creyente no lo tomaría? A lo mejor, yo no sé. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Vuelvo a repetir, acá hay un montón de gente que en ese versículo están diciendo: pastor, yo fui abandonado, yo fui abandonada, por lo tanto soy inocente y estoy libre. Se disolvió mi primer matrimonio, me puedo volver a casar. No, señor. ¿Sabe por qué no? Porque el versículo anterior dice: sepárese, y si quiere separar, no se puede casar. Entonces, no puede tener una contradicción. El versículo anterior dice: si se separa, no se casa. Y luego ahora que se separa, se puede casar. No tiene sentido. El contexto está en contra de que esa persona que fue abandonado o abandonada por su cónyuge, el contexto no soporta que se pueda casar, porque los versículos anteriores dice: el que se separa, sepárese, pero quédese sin casar. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? El contexto, el argumento es fuerte. Brevemente aquí, para ir al tercer punto, ¿ok? El hermano, no sé si era creyente este comentarista, William Barclay, porque es un universalista que dice que al final todo ser humano va a ser salvo, pero el comentarista historiador Barclay dice que aquí, en este versículo, no se soporta la idea de que la persona se pueda volver a casar. Matthew Henry cita a Riley y también sostienen que este versículo no soporta el hecho de que se pueda volver a casar. El pastor John Piper sostiene que él no ve el permiso para que una persona donde su cónyuge le abandonó, él no ve que esa persona se pueda volver a casar. El único que sostiene que podría volverse a casar es John MacArthur. Pero John MacArthur dice que por abandono se puede casar. Y yo le pregunté, no en persona a John MacArthur, pero en la Biblia comentada de John MacArthur, yo le pregunté: hermano John MacArthur, si usted dice que por abandono una persona se puede volver a casar porque es inocente, ¿usted me puede dar algunos versículos que soporten esa interpretación? No me pudo dar ninguno, en ninguna parte de la Biblia. Porque el contexto de 1 Corintios capítulo 7 dice: el que se separa, bajo cualquier circunstancia, tiene que quedarse, ¿qué cosa? Sin casar o reconcíliese. Entonces, ese versículo que estamos leyendo, que a esclavitud nos llamó Dios, simplemente significa que como creyente tú no puedes obligar a tu esposo o a tu esposa a que se quede contigo cuando él no quiere quedarse contigo. Porque a paz nos llamó Dios. Si mi esposa se quiere divorciar de mí, le voy a suplicar que no, le voy a rogar que no, pero si ella quiere irse, porque a paz nos llamó Dios. Eso no significa que yo quedo libre para casarme, porque fui abandonado por mi esposa, porque el contexto dice que no te puedes casar. ¿Me explico? Es simple eso. Por lo tanto, la esclavitud consiste, óyeme bien, la esclavitud consiste en el concepto de vivir con una persona de manera obligada. O también, si Dios te quiere obligar a ti a casar, a quedarte con una persona que esa persona no quiere quedarse contigo, eso es también esclavitud y obligación. Y tampoco Dios te va a obligar. Entonces hay un estrecho margen donde lamentablemente el creyente, la creyente, puede separarse y tiene que aceptar que su cónyuge le rechace, le repudie,
Pero ese creyente no puede volverse a casar, bíblicamente hablando. No hay ningún pasaje en la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, que soporta el que se vuelva a casar. ¿Está claro eso? Cuesta explicarlo porque yo no soy maestro donde tengo tanta libertad para enseñar, pero creo que se entiende lo que estamos tratando de decir. ¿Ok? Primero de Corintios 7. El otro argumento que presenta Piper, ¿por qué no cree que el versículo 15 da libertad para que el supuesto inocente se pueda volver a casar? Piper no solamente cita el versículo 11, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese, donde no lo manda a casarse, pero también Piper cita el versículo 40 que me abre puerta para el tercer punto. Versículo 39 y 40, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Versículo 40. Piper dice que en todo el capítulo 7 de 1 Corintios se habla de que el repudiado, la repudiada, el separado, la separada, no puede volver a casarse. Yo, y lo voy a volver a decir, yo respeto a aquel hombre, a aquella mujer que pasó por esta situación. Me da pena, me da tristeza. Tengo hermanos que han pasado por esta situación. Pero yo no meto las manos por ningún separado y por ningún repudiado, divorciado, para volver a casar. Y no permito que involucren a la iglesia en ese proceso. ¿Por qué? Porque para mí, si el divorcio es pecado, el volverse a casar según la nupcia también se convierte en pecado. Y no voy a participar de eso. De ahí para afuera que hagan lo que quieran. Y algunos se han casado. Hay pastores que los aceptan. Yo no tengo problema que se casen y quieran asistir a la iglesia. Yo no tengo ningún problema, pero van a estar imposibilitados por causa de que están viviendo una situación donde la Biblia es evidente y clara. Y aquí entramos al tercer concepto. El primer concepto es que hay estatus en cuanto al matrimonio. El segundo concepto es que Dios en 1 Corintios 15 determina quién se casa y quién no se casa. El tercer concepto es el concepto bíblico para la durabilidad del matrimonio. Versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Esa frase, con tal de que sea en el Señor, significa que tiene que casarse con un creyente, con una creyente. Pastor, y si se casa con uno que no es creyente, no está la bendición de Dios plena en él, pero al casarse, porque se puede casar, ese no creyente se convierte delante de Dios en un matrimonio ilegítimo, pero va a tener que llevar las consecuencias por casarse con una persona que no era creyente, siendo él o ella creyente. Y tiene que orar para que se convierta, para que crea en Cristo. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 7 entonces. Vamos para allá. Este tercer punto es el concepto bíblico para la durabilidad del matrimonio, hasta que la muerte los separe. 1 Corintios 7, 39 dice, hasta que la muerte los separe. Romanos capítulo 7, versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, la palabra de Dios, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley
al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, queda libre de la ley del matrimonio, queda libre de estar enjaulada, de estar presa, por decir así, en el matrimonio, porque quedó viuda. Así que si en vida del marido, óyeme, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquel que se vuelve a casar estando su cónyuge vivo, el estatus que está delante de Dios es un adúltero o una adúltera. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Por eso que no pueden ser pastores y diáconos. Porque si están divorciados y vuelto a casarse, ¿cuál es el estatus de ellos? Según Mateo 5, según Mateo 19, según Romanos capítulo 7, versículo 1, ¿cuál es el estatus? Adúltero o adúltera. ¿Cuál es la condición para casarte? Dale 3 pasitos. Y así vas a quedar viudo o viuda, y entonces te puedes casar. Pastor, pero ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento para ir terminando? Mírese, busque Deuteronomio 22. Aquí venimos a la última parte del tercer punto. Deuteronomio 22. Pastor, ¿el Antiguo Testamento apoya esto que usted está enseñando? Claro que sí. Vamos a estudiar todos los casos, 1, 2, 3, 4. No lo voy a explicar más allá de lo que el pasaje enseña. Simplemente voy a leer. Deuteronomio 22, versículo 13. Primer punto. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, es decir, en la noche del matrimonio, en la primera noche de la luna de miel, la aborreciere, es decir, no la quiere en esa noche, y le atribuyere faltas que den de qué hablar, y dijere, por ejemplo, a esta mujer yo tomé, y me llegué a ella, me junté a ella, sexualmente hablando, y no la hallé virgen, no la encontré virgen, es decir, esta mujer que yo me casé ya venía con un problema en que no era virgen, esta mujer no era virgen, y yo exijo casarme con una mujer virgen que nunca haya tenido relación sexual. Entonces, versículo 15, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Ya no voy a entrar en detalle para explicar esto. Si alguien quiere saber sobre esto, yo se lo puedo explicar. Y si es una hermana, hermana Elizabeth, ¿usted entiende todo esto? La hermana Elizabeth, que yo sé que ella es estudiosa de esto, ella puede enseñar, o yo si no sé, para una hermana, porque yo no enseño estas cosas a las mujeres, yo enseño a los varones si es que tengo que ser más profundo. Y su padre y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer. Y él la aborrece, la repudia, la quiere divorciar. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Ahora mire lo que pasa. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por hablar mal de su mujer, y le multarán 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama, calumnia, mala reputación sobre una virgen de Israel. Y mire lo que dice ahora, mira, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. No hay divorcio.
No puede despedirla. Versículo 20. Pero más, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, ¿qué van a hacer con la joven? Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando por causa de fornicación. Amén. En casa de su padre, así quitarás el mal en medio de ella. Si era virgen y recibió calumnia, el esposo tiene que pagar una multa y tiene que recibir a la mujer y nunca despedirla hasta que la muerte los separe. Pero si es verdad que cometió pecado, los hombres del pueblo tienen que sacarla afuera y apedrearla y matarla, y el esposo queda viudo y se puede volver a casar. ¿Entiende la ley? Es lo que está diciendo Romanos capítulo 7, versículo 1 y 1 de Corintios capítulo 7, versículo 39. ¿Entienden la idea? Tiene que morir para que el hombre quede libre del pacto, quede viudo. Aquí había uno que dijo en un momento: pastor, sí, yo una vez me divorcié. Estuve un año casado, me casé, estuve un año casado y después me divorcié porque me di cuenta que cuando me casé no era virgen. Espérate, no. Es que tú no vas a aplicar el versículo a tu conveniencia. Dice que cuando tú te fuiste de luna de miel, y descubriste en esa noche de luna de miel que la mujer no era virgen, tú tienes derecho a reclamar. Pero después que te comiste el bizcochito un año completo, vienes a reclamar. No, muchachito, ya. Acéptela hasta que la muerte los separe. Porque no es después de un año, es en la luna de miel. ¿Por causa de qué? De fornicación. No venga con sinvergüenzura ni a aplicar la ley cuando te convenga. Amén. Vamos a ser claros. Ahora escúchame. Hay tantas situaciones que ocurren en la vida que hay que tener cuidado con todo esto. Cada caso es particular. ¿Okay? Cuando a mí me vienen con situaciones como esta, cada caso es particular. Tenga mucho cuidado de salir de aquí para convertirse en consejero matrimonial y de divorcio, porque Dios no te ha llamado a ser consejero ni consejera a lo mejor. Porque en vez de construir, puedes destruir. Amén. Los pastores somos llamados a eso. Mira el segundo caso, rápidamente, porque tienes que entender toda la panorámica. Deuteronomio 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y si la mujer era casada y la sorprendieron en el adulterio, esa mujer con ese hombre que se está acostando con ella, tiene que morir, los dos. Y el esposo de la mujer queda viudo y se puede volver a casar. ¿Me explico la idea? Esto es claro. Más claro no canta el gallo. Versículo 23. Si hubiera una muchacha virgen, desposada quiere decir ya casada en matrimonio, solamente falta ser consumido por medio del acto sexual. Esa es la idea de José y María. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad, ahora no es este concepto, pero es el concepto de desposado, José y María, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, ¡ay, ayúdeme! Sino que la tipa se quedó callada porque le gustó la fiesta. Porque le gustó la fiesta,
a ella la van a agarrar y al hombre, y a los dos lo van a apedrear. Y el esposo, el marido de esa mujer, ¿queda qué? Queda libre, porque queda viudo. Sigue leyendo allí. Versículo 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, ella dio voces, la joven dio voces, ¿cierto? La joven desposada, y no hubo quien la librase. En ese sentido, si tú como hombre, o ese judío como hombre, ama a su mujer, y lamentablemente la mujer pasó por un proceso de abuso sexual, y ella pidió auxilio, y gritó, y peleó, y aruñó, pero el tipo tuvo más fuerza, y abusó con ella, ese hombre, ese desposado con ella, moralmente, tiene toda la obligación de tomar a esa mujer, porque no fue culpa de ella. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Tiene posiblemente, no estudié el caso, pues tiene chance para dejarla, no sé, a lo mejor sí, pero no debería, porque él supuestamente la amaba. Veamos el último punto. No quiero añadir más porque tendría que estudiar. Versículo 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostare con ella, y fueran descubierto, es decir, se descubrió que ese hombre se acostó con una mujer virgen libre, desposada, y fueran descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. ¿Se da cuenta que la Biblia es clara? La Biblia es clara, hermano. Hoy es que están buscando la quinta pata al gato. Y usted tiene que entender que no podemos aceptar el liberalismo y el humanismo por amor a los matrimonios presentes y por amor a los muchachos y muchachas solteros y solteras que un día se van a casar y necesitan saber bajo qué concepto van a casarse, bajo qué ideas van al matrimonio. Y obviamente hablando por amor no solamente a los matrimonios, por amor no solamente a los solteros, por amor a la verdad de Dios, por amor a la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Puesto en pie. Hermano Roque, vaya para allá para afuera, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu misericordia es grande. Te damos gracias porque tú nos permites aprender. Te damos gracias porque tú nos permites enseñar. Te damos gracias porque tú nos permites visualizar y entender todas estas verdades para que tu pueblo aprenda y viva saludablemente en su vida cristiana, porque necesitan de tu gracia. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿Usted ha entendido esto? ¿Usted ha comprendido esto? ¿Usted ha entendido esta verdad, esta realidad en cuanto al matrimonio que la Biblia es tan clara? Hasta que la muerte los separe. No se equivoque. No cometa errores que van a producir horrores. Pida perdón. Perdone. Arregle las cosas con su cónyuge, con su esposo, con su esposa. Por amor a Dios, por amor a la palabra, por amor a la iglesia, por amor a tus hijos, por amor a la familia. Y Dios va a bendecir su vida. Pastor, la situación mía es un poco grave. Busque consejo. Busque consejo.
Aquí hay 2 pastores, acá en la iglesia, que pueden aconsejar, que pueden enseñar, que tenemos la autoridad de Dios para aconsejar y enseñar. No necesitamos expertos que vayan a estudiar a un lugar. La Biblia autoriza a los pastores. No estoy en contra de los expertos que estudian para terapias familiares y para consejería familiar. Gloria a Dios por ello. Pero yo creo que los pastores tenemos la autoridad de Dios y el tiempo para poder brindarle. ¿Sabe qué? No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Bendice, Padre, cada hermano, cada hermana. Tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, Dios le bendiga. Cualquier pregunta podemos atenderla brevemente. Amén.